¿Y creen que eso sea verdad? ¿Creen que haya un alimento que les ayude a quemar? No, ninguno. Ningún alimento te ayuda a bajar de peso. Ninguno. Así te digan que el limón corta la grasa, es de las cosas más que he podido encontrar. Nada te corta la grasa, ni el limón, ni el rábano. ¿Qué pasa con la grasa? La grasa no se suda, ¿verdad? Ya sabemos eso. Ya sabemos que ese mito de que salimos a correr y nos ponemos un impermeable para sudar más y que la gente anteriormente decía, con esto vas a quemar más grasa, eso también es un mito. La grasa no se suda. ¿Qué pasa con la grasa? Se oxida. Se oxida, se oxida. Entonces de repente llegan estos coaches que muchas veces ni son nutriólogos, ni tienen preparación en educación física, ¿no? Y de repente te dicen, si comes plátano todos los días, vas a bajar de peso. Lo cual es una tontería, porque el plátano tiene un alto contenido glucémico. O sea, comerte un plátano te estás comiendo 16 gramos de azúcar, ¿no? Eso es casi lo de medio paquete de galletas, aproximadamente. Eso es casi lo de la mitad de un refresco. Entonces, ¿cómo me dices que un alimento me va a ayudar a bajar de peso? No hay ningún alimento que me ayude a bajar de peso. O sea, que yo lo coma y que baje de peso comiéndolo, no. ¿Sí me explicó? Muchas de esas cosas tienen su sustento en la bioquímica. ¿Sí? Necesitamos comprender a la bioquímica para que nosotros podamos evitar estas cosas. Por ejemplo, otro de los mitos que he encontrado mucho para las mujeres que quieren que se les ponga la cinturita, ¿verdad? Decían que comer amaranto y ponerse faja. Eso es una tontería. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que debería primero buscar yo en un nutriólogo, en un coach, en alguien que me esté asesorando en mi nutrición y en mi ejercicio físico? Primero, ¿qué tendría que checar? Que esté certificado. Que sea certificado. Que tenga educación. Miren, no está mal cuando van a pedir un certificado ustedes. O sea, si yo quiero, me recomiendan cierto coach, no tiene nada de malo pedirle que te muestre sus certificaciones. Mucha gente se ofende, pero no tendría por qué hacerlo, porque entonces a mí me garantiza que se está actualizando constantemente. Acuérdense que la ciencia y el conocimiento se van actualizando y que muchas cosas que antes creíamos ahorita ya son completamente obsoletas. Les decía yo el semestre pasado, antes yo así crecí. A mí me dijeron, come muchas frutas. No sé si a ustedes se los dijeron, come muchas frutas y vas a estar sano. Hoy en día se sabe que comer muchísima fruta no es recomendable por las altas cantidades de azúcar. Y también se sabe que fruta en exceso también eleva tu ácido úrico, no nada más la carne. Entonces, son cosas con las que ya las tenemos, pero si bien marcadas en nuestra cultura, ¿no? Antes, ¿qué nos decían? ¿Cuál era el alimento más importante del día? El desayuno. El desayuno, pero ¿según quién? Las abuelitas. ¿Pero de dónde surgió eso? Los cereales. Surgió de una campaña. Surgió de una campaña de marketing de hace tiempo. Acuérdense que la mercadotecnia existe desde hace mucho tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que ahorita con la tecnología ha cambiado la forma de vender, pero la mercadotecnia existe desde hace mucho. Entonces, ¿de dónde salió esta campaña? Salió de los cereales. ¿Por qué decían que el desayuno era el alimento más importante del día? Esto surgió por campañas de las empresas que vendían cereales. De hecho, yo así crecí. En la televisión salían los anuncios y decían, no sé si a ustedes les tocó, salía el desayuno más nutritivo y divertido. Y te ponían ahí el cereal con el muñequito, el Melvin, el tigre, el gallo, no sé. No sé si ustedes los llegaron a ver esos. Se llamaba Toño y ya no está.
Exacto, pero ¿a qué voy con esto? O sea, ¿a qué voy con esto? El gallo Cornelio. ¿Ustedes creen que realmente el cereal sea saludable? No. No. Tiene una alta cantidad de azúcar y sodio, malísimo para los niños. Incluso yo les decía el semestre pasado, lo mismo que aplicamos en ciertas cosas de la farmacia también se aplican para alimentos. Yo les decía, ¿cómo identificamos qué producto viene más, perdón, qué compuesto viene más en un producto farmacéutico? Cuando vemos la cajita, acuérdense que vienen en orden. Siempre se pone primero el que tiene más cantidad. ¿Me explico? Ahora, ese mismo principio está en las cajas de alimentos. ¿Cómo pueden saber ustedes si un alimento es menos sano que otro? Porque cuando ustedes voltean la cajita, que yo sé que como químicos son bien analíticos y que ahora analizan cada cosa que comen, cuando ustedes voltean la cajita, vean en los ingredientes cómo viene el orden de las cosas que tiene. Si viene azúcar en primero o segundo lugar, definitivamente tu producto no es saludable. Ahora, hay tipos de azúcares. Están las azúcares añadidas, que son las que le añaden, como su nombre dice, al producto, independientemente de las que ya tienen. Por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa es azúcar, ¿no? Entre otros tipos de azúcar como la sacarosa. Entonces, imagínense, ustedes compran un producto y dice jarabe de maíz de alta fructosa y abajo glucosa de monosódica, no sé qué. Y aparte, azúcar añadida, imagínense nada más la mezcla de azúcares que se están comiendo. Y eso, a la larga, va a tener una repercusión por todas las reacciones bioquímicas que van a ocurrir en su cuerpo. Inclusive el Alzheimer, porque el azúcar está directamente relacionada con el Alzheimer. O sea, una persona que consume azúcar en grandes cantidades tiene un 30% más de desarrollar Alzheimer. Entre, ya sabemos, diabetes, obesidad, hipertensión, hígado graso, ¿verdad? Porque llega un momento en el que tu hígado no puede procesar ese exceso de azúcar. Entonces comienza a crear resistencia. Y ahí se da la famosa resistencia a la insulina, que puede ser predecesora a una diabetes. ¿Por qué les platico esto? Vayan ustedes viendo que todo lo que ocurre dentro de tu cuerpo, ¿sí? Con alimento, sin alimento, todo tiene un principio, un fundamento bioquímico. ¿Sale? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Y para las personitas que quieran dedicarse que quieran estudiar educación física o nutrición, ¿qué creen? Van a llevar bioquímica. ¿Sale? Es muy importante. Bueno, ¿dudas hasta acá? No. ¿Seguros? Ok. Bueno, les voy a presentar unas diapositivas. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a comenzar. Permítanme, les estoy presentando. Me dicen si ya la ven ahí. ¿Ya? Ya. Ok. Ya aparece ahí, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ya dimos una pequeña introducción de por qué es importante conocer a la bioquímica para derribar ciertos mitos nutricionales e incluso médicos que se tenían anteriormente. Como las personas que de repente, no sé si les ha tocado a ustedes, las personas que de repente se toman su agüita caliente con limón. ¿Creen que eso sirva? Para nada. ¿Por qué no? Porque como mencionamos anteriormente, ningún alimento hace que pierdamos grasa. Sin embargo, lo que hace bajar de peso en sí son las porciones de los alimentos que consumimos.
las porciones y la calidad del alimento que estás consumiendo, ¿verdad? Porque no es lo mismo 1,600 calorías de un alimento procesado como lo son las galletas, como lo son las sopas instantáneas, como lo son los embutidos, como las salchichas y los jamones que vienen empaquetados, ¿verdad? A, por ejemplo, 1,600 calorías de a lo mejor verduras, vegetales, carne magra, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, hay que cuidar tanto las porciones como también la calidad de los alimentos. Pues sí, ese es el problema con muchas dietas en donde únicamente se enfocan en las calorías, donde te dicen, cuida que no te pases de 2,500 calorías. Ok, me cuido de que no me pase de esas calorías, pero eso nada más lo puedo obtener con un refresco, unas papas, un paquete de galletas. Entonces, no es nada más al cuidar las calorías, ¿verdad? Sino también la calidad de las calorías que me estoy comiendo. ¿Sale? Bueno. Muy bien. Como Bárbara de Regil dando sus consejos. Todos fitness. Galletas sin calorías. Diciendo, fíjense nada más, que iba a preparar unas galletas sin carbohidratos y lo primero que hizo fue ponerle 2 plátanos. Los plátanos son carbohidratos, pues es azúcar. Tienen como 12, ¿no? 12 gramos más o menos. 6 más o menos. Bueno, tienen 16 gramos de azúcar, un plátano promedio. Y acuérdense que cuando la fruta está más madura, tiene un sabor más dulce. Entonces, yo precisamente lo siento como un poco más acidito. Sí. Bueno, más cuando está antes de llegar a lo maduro, ¿no? Sí. Bueno, chicos, sí ven entonces la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Qué dice la diapositiva? Inicia con el concepto de bioquímica, que nos dice que es una rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras moléculas presentes en las células. Y también estudia lo que son las reacciones químicas que sufren estos compuestos en el llamado metabolismo, que muchas veces ya nada más tenemos esa palabra, ¿verdad? Decimos para todo metabolismo, ¿no? ¿Qué es mi metabolismo? Es que subo o bajo rápido de peso por mi metabolismo. ¿Ok? ¿Pero qué es? ¿Qué es el metabolismo? Es que se pone negra la presentación. ¿Se pone negra? Ya no se ve. Ahí ya la ves. Ahí ya. Pero de repente se pone negra. Uy. Bueno, esperemos ya no pase. ¿Sí? A lo mejor cuando bajo la pantalla, es que cuando entran, tengo que salirme porque no veo, no me llegan las notificaciones, tengo que salirme y a lo mejor en ese lapso, sí. Bueno, aquí ya. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Que la bioquímica va a estudiar no nada más la composición en sí de lo que es la materia viva, sino también las biomoléculas que intervienen en las reacciones de la misma, ¿no? Ya dijimos, estas moléculas van desde proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿verdad? También los triglicéridos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las grasas, los ácidos nucleicos, ¿no? Las enzimas, muy importante las enzimas. ¿Sí? Decíamos el semestre pasado, las enzimas son un catalizador natural, ¿no? Es un catalizador que lo tenemos presente en el cuerpo y que nos va a ayudar a sintetizar de una mejor manera el alimento. Ya sabemos que un catalizador, como su nombre lo indica, es una sustancia que me va a permitir acelerar una reacción sin alterar mi resultado. Pues eso hacen las enzimas. ¿Y desde dónde comienza la acción enzimática? Desde que empezamos a masticar el alimento. Así es. Desde que comenzamos a masticar y obtenemos, ¿qué? Después de todo el proceso. Un bolo alimenticio, ¿no? Por medio de la trituración. ¿Sí?
Permítame, voy a desactivar tantito mi cámara en lo que les presento esto porque... Oye, permítanme. Bueno, ya sí lo voy a dejar. Ok. Luego nos dice el segundo concepto. Bueno, dice, la bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Acuérdense que la clase pasada también les hablaba un poquito de química orgánica, cuando les dije que en general la mayoría de los compuestos orgánicos se dan de manera sintética. De los 10 millones aproximadamente de moléculas orgánicas que hay, la mayoría, es decir, un 75% son sintéticas, es decir, fueron creadas en un laboratorio, ¿sí? Pero el otro 25%, que son muchísimas, están presentes de manera natural. Y sabemos que para que puedan considerarse moléculas orgánicas, ¿qué tienen que llevar? Carbono. Carbono. ¿Cuáles son los principales elementos que contiene una biomolécula? Carbono, hidrógeno, hidrógeno. oxígeno. Algunos tienen fósforo. Exacto. Otros tienen nitrógeno, otros tienen azufre, ¿sí? ¿Sale? Esas forman parte de lo que son las moléculas orgánicas, pero también, ¿qué creen? No todo lo que sea biomolécula tiene que ser orgánica. También hay biomoléculas inorgánicas. ¿Cómo lo son? El agua. El agua es inorgánico. ¿Por qué? Porque no lleva carbono. No lleva carbono. Exacto, no lleva carbono. También las sales y minerales son inorgánicas, no llevan carbono. ¿Y son biomoléculas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque las necesitamos, ¿sí? Si no consumiéramos sales, minerales y agua, pues tampoco podríamos subsistir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, es correcto. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, les comentaba, hay que comer la fruta en raciones moderadas, ¿verdad? No dejarse llevar porque las frutas son naturales y tienen muchas propiedades, me voy a atascar un cuenco de fruta. No, pero si en algo son ricas las frutas, es aparte de agua y aparte de azúcar, tienen muchas vitaminas y minerales, igual que los vegetales, ¿sí? Por ejemplo, muchos de los vegetales contienen compuestos sulfatados. Por ejemplo, los crucíferos, los que les llaman los famosos crucíferos, como por ejemplo la coliflor, el brócoli, incluso mucho se dice, ¿verdad?, de que si coces de más estas verduras pierden ciertas propiedades, que lo ideal es comérselos crudos, ¿no? Por eso son crucíferos. ¿Y en qué se caracterizan los crucíferos? Por tener un alto contenido de elementos como lo son el azufre. ¿Sale? Entonces, vamos viendo de dónde van partiendo las cosas, ¿sí? Luego dice la otra parte, estudia la base química de las moléculas que componen algunas células y los tejidos, que catalizan las reacciones químicas del metabolismo celular, como la digestión, la fotosíntesis y la inmunidad. Disciplina científica integradora que elabora el estudio de los biomas y biosistemas. Ok, paréntesis aquí. Con todo esto que hemos dicho, que la bioquímica tiene mucha relación con lo que es la parte nutricional, ¿ustedes creen que haya algún alimento que por sí solos los haga inmunes? No. No, no lo hay. Y les comento esto porque hace tiempo vi a un influencer diciendo que si comían, si nos volviéramos veganos, no nos iba a dar COVID. Porque alimentos como la cebolla
son antisépticos naturales. Ok, 2 puntos aquí. Le doy la razón en lo de la cebolla, que es antiséptico natural. Pero que alguien venga y me diga que por hacerse vegano no le va a dar COVID, totalmente falso. Una cosa muy diferente es que no te dé COVID por ser vegano y otra muy diferente es que te dé COVID, pero que por ser vegano tengas un sistema inmunológico más alto y por eso puedas salir más rápido. Esa sí te la podría comprar, ¿no? O sea, si a mí me lo hubiera dicho de la otra manera, te la creo. Pero si me dice, no te va a dar COVID por ser vegano, eso es una tontería. ¿Sí me explicó? O sea, que tú, por la alimentación que lleves, tengas un sistema inmunológico más reforzado y que te ayude a salir más adelante de una enfermedad, es completamente diferente a que la enfermedad no te dé. Hay gente muy sana que se está enfermando y que gracias a tener hábitos saludables como hacer ejercicio, como no fumar, como comer bien, comer adecuadamente y balanceado, salen más adelante de la enfermedad y no les pega tan duro. Pero eso es muy diferente a que me digas que no te va a dar. O sea, ninguna alimentación por sí sola te va a cubrir de la inmunidad, te va a dar inmunidad. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ahora, esta parte de la pandemia, chicos, tiene que ser un parteaguas para cambiar nuestros hábitos alimenticios. No nada más por el COVID, porque así como es el COVID, quizás en 10 años tengamos otra pandemia. Y al final, lo que determina quiénes se salvan y quién no son precisamente factores como la alimentación, los hábitos, la edad, las condiciones, etcétera. Entonces, no nada más es me cuido ahorita porque hay COVID y porque si me da, quiero salir más rápido. No, no lo adoptes como una dieta momentánea. Cambia tu estilo de vida por si vienen más epidemias después. No lo sabemos. ¿Sale? Entonces, es muy importante esto porque ustedes van a darse cuenta de muchos mitos que hay allá afuera y que los vamos desmintiendo con conocimiento. ¿Sí? Pues sí, profe. Ok. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué sería la bioquímica? Estudio de procesos biológicos basándose en los principios de la química. La química es el instrumento, la biología el punto de partida y la respuesta. ¿Por qué? Porque la química lo que va a hacer es, nos va a ayudar a comprender la estructura, ¿verdad?, de lo que conforma a la materia, ¿sí? Y la biología nos va a permitir estudiarlo como un sistema. Cuando hablamos de sistemas biológicos, llámese una planta, llámese un humano, llámese un bebé en gestación, llámese un cuerpo en putrefacción, siguen siendo procesos ¿qué? Biológicos, que tienen su fundamento en la química por todas las reacciones que están ocurriendo dentro de ellos. ¿Sí me explico? Luego dice, se basa en la comprensión de la estructura y reacciones químicas de la vida. Esta comprensión permite su manipulación de forma controlada. De la bioquímica podemos partir a la biotecnología, que básicamente la biotecnología, ¿qué va a hacer? Agarrar organismos vivos para, ¿qué cosa? Solucionar problemas ambientales, problemas alimenticios, problemas en las ganaderías, ¿verdad? Problemas con cultivos, resistencia a los alimentos. Pero esa biotecnología parte de lo que es la bioquímica. Y la bioquímica, a su vez, ¿de dónde parte? De la química. La bioquímica es una rama de la química. ¿Sí? ¿Sí o no? La bioquímica es tan grande que tiene muchas divisiones. Tenemos la química orgánica, la química inorgánica, química analítica, química cuantitativa, tenemos a la bioquímica, a la química ambiental, etcétera. ¿Sí? Luego dice, la manipulación ha abierto enormes posibilidades
generando relaciones con otras especialidades muy diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿tendrá relación la bioquímica con la química inorgánica? Pues directamente relacionadas, ¿no? Claro, directamente relacionadas. Con la química analítica, con la química inorgánica, ¿verdad? Además de que, ¿en dónde podemos emplear la bioquímica? La podemos emplear en alimentos, ¿verdad? Y los alimentos de diferentes rubros. Puede ser carnes, puede ser vegetales. Ahora, no nada más en la parte de los cultivos y en la parte del ganado, sino también en la parte de nutrición, es decir, qué alimentos le vienen mejor a tu cuerpo y en qué cantidades, ¿no? También, por ejemplo, otra aplicación de la bioquímica es en la cuestión ambiental, ¿sí? Tratamiento de aguas residuales, uh-huh. Protección de la fauna marina. Eso también es muy importante la bioquímica. No sé si fue a ustedes, les comentaba, ¿qué está pasando ahorita en los mares? O sea, se están acidificando. ¿Y por qué es peligrosísimo que los mares se acidifiquen? Porque consumimos pescado y todo, viven ahí, entonces Yo creo que no sé, siento que absorben todo lo que se está derramando, ¿no? lejos de que Así es. sea algo que nosotros, para nuestro consumo, pues es más sobre la vida marina, ¿no? Porque un ecosistema, recordemos que se rige a partir de ciertos parámetros y cuando estos parámetros se ven afectados, pues también nos afecta a nosotros. Así es. Pero aparte hay otra cuestión bien importante. Ustedes han visto cierta fauna marina, por ejemplo, los caracoles y animales los crustáceos, pues, que tienen la concha, ¿no? Porque caparazón es uno y la concha es otro, ¿no? Los animales que tienen ¿cómo se llaman? Sí, crustáceos, ¿no? Sí. Los que tienen como, ok, bueno, si saben que esas conchitas están hechas de qué? Son carbonatos. Son carbonatos. Sí, o sea, si ustedes agarran una conchita y ustedes la ven, o sea, hasta sienten como, ¿han visto como productos de cal? Como gistes, ¿han visto ese tipo de productos como? Sí. Más o menos así son las conchitas. Ahora, es un producto carbonatado. Por lógica, algo que está carbonatado es básico. Si si todos acidificamos los mares, ¿qué pasa con eso? Se comienzan a degradar esas conchitas y al rato esos animales ya no tienen hogar y terminan muriendo. ¿Por qué es peligrosísima la extinción de una especie? Porque son eslabones de cadenas que se van rompiendo. Ajá. Entonces se rompe un eslabón, se corta una cadena alimenticia y hay un desequilibrio biológico. ¿Sí? Imagínense los animales que necesitan de esa coraza para vivir. Pues ya no va a haber. Entonces el otro animal que se alimentaba de estos, ¿qué creen? También va a sufrir ese estrago. Y así es una cadena progresiva. Rompiendo un eslabón, extinguiendo un animal, se viene encima un desastre ecológico. ¿Sí? Sí. Inclusive también nosotros pasamos a ser afectados. Sí, claro, porque imagínate, es como, por ejemplo, cuál es la función de la esponja marina, la que es una plaga, sí sabían eso, ¿no? La esponja marina es una plaga. Entonces, de repente, ven en los arrecifes se llena todo de esponja y eso le obstruye el alimento a otras especies que terminan muriendo. ¿Cuál es la función de la tortuga marina? Se come esa esponja. Entonces, es importante cuidar esa especie para la correcta salud del océano. Pero si es un animal que también está en peligro de extinción y todavía ilegalmente nos comemos los huevos de tortuga, ilegalmente las matan por el caparazón, imagínense. Porque
Se quieren comer un caldo de tortuga, imagínense. Entonces, vayan viendo la relación. O sea, ¿por qué les cuento esto? Porque todo tiene fundamento biológico. Repito, la acidificación de los mares es un tema muy importante a tratar y aquí entra la bioquímica. Si ustedes quisieran más adelante ser ingenieros ambientales, también van a llevar bioquímica y van a tener que proponer soluciones a partir de la síntesis de moléculas, a partir también de lo que es el conocimiento biológico. Por ejemplo, ahorita hay una maestría muy buena que tiene que ver con recuperación de ambientes naturales mediante otras especies naturales como lo son los hongos y las bacterias. Se llama biorreparación. Es decir, buscar soluciones al medio ambiente a partir de elementos o como lo son los hongos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. La Bueno, de hecho, erupción. hay más, ¿no? ¿Perdón? Que solo los hongos. Sí, no, hay más bacterias. De hecho, la biotecnología es utilizar estas bacterias y microorganismos también. Pero la biorreparación se enfoca en solucionar problemas ambientales en daños que ya están hechos. ¿Sale? Por si a alguien le interesa el medio ambiente, hay una maestría muy buena en eso. Y bueno, entonces, ¿qué importancia? ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces luego dice, importancia de la bioquímica entonces, ¿no? Bueno, técnicas, ¿dónde involucramos los conocimientos de bioquímica? En técnicas instrumentales, por ejemplo, la cromatografía, que ya dijimos, hay cromatografía líquida, cromatografía de gases, cromatografía de capa fina. Está también la cristalografía, que esa también la explicamos el semestre pasado, sí recuerdan, ¿verdad? Y yo sé que sí. Cuando les expliqué que los cristales del fármaco los veíamos a través de un microscopio y que el principio de la cristalografía tiene que ser que la luz se refracte por medio de esos cristales. Si ustedes nada más me muestran una foto, ejemplo, donde se vean los puntitos de las sales o del fármaco, pero nada más sale ahí el polvo, esa no es una cristalografía, eso no sirve. Para que sea verdadera cristalografía, la luz tiene que refractarse por medio de esa sal o ese fármaco, esa sustancia que estamos analizando. Y acuérdense que dentro de los tipos de cristales hay formas, ¿sí? Hay diferentes formas. Nosotros vemos un cristal roto y pues pareciera que todos son iguales, pero cuando los ves bajo la lupa de un microscopio, te das cuenta que hay formas diferentes. Bueno, pues esas formas, ¿qué creen que se las dé? ¿Qué creen que sea lo que origine esas formas en los cristales? ¿Qué se imaginan? O sea, porque unos cristales tienen forma de bastones, otros cristales tienen formas puntiagudas, otros tienen formas de diamantes, otros tienen formas circulares. ¿Por qué? Creo que ya no lo había dicho, pero no me acuerdo. Deje saco mis apuntes. Sí, sí se las dije. Tiene mucho que ver con los elementos que los forman y los enlaces que tienen. ¿Sí? Acuérdense, chicos, los enlaces juegan un papel muy importante porque los enlaces me van a dar la resistencia de mi producto, la resistencia y la forma molecular. Si es tetraédrica, ¿no? O no. Si es una cadena larga, como los polímeros, como las enzimas, como ciertas proteínas que son de cadenas larguísimas.
¿Qué me da esa estructura? Uno, los elementos que la componen. Y dos, la estructura química, ¿sí? Los enlaces. Acuérdense lo que les dije, ¿o no fue ustedes? Bueno, lo que les dije, el ángulo, los ángulos de las moléculas cuando vieron química orgánica. ¿Cómo se miden los ángulos de las moléculas? En Armstrongs, ¿no? ¿Sí o no? Sí, bueno, eso lo acabamos de ver con Ya los perdí. biología contemporánea. Los enlaces sigma, los enlaces pi, todo eso le da forma y estructura y dureza a mis productos, a mis compuestos. Por eso yo no voy a encontrar nunca, nunca voy a encontrar una molécula orgánica que tenga exactamente las mismas propiedades que otra. A lo mejor se repiten, a lo mejor dos moléculas diferentes tienen el mismo punto de fusión. Sí, hay cosas que se repiten, pero que me digas que exactamente una molécula tiene todo idéntico a otra que es completamente diferente, eso no. Claro ejemplo de esto son los solventes. O sea, nosotros sabemos cuáles son los solventes más usados: alcohol, acetona, éter de petróleo, propilenglicol, agua, etcétera, ¿no? Todos son solventes, pero no todos tienen la misma flamabilidad, ¿sí? Pues el agua no es flamable, pero a ver, éter de petróleo es hasta más flamable que el alcohol, es casi igual de flamable que la gasolina, y ambos son solventes. Ahora, hay cosas que se disuelven en unos solventes y en otros no, ¿sí? Pero todo eso tiene que ver con la estructura interna, es decir, con mi cadena, los elementos que lo componen, ¿sí? Y los tipos de enlaces. Si es un enlace covalente, si es un enlace iónico, etcétera. Si está unido por fuerzas de Van der Waals, etcétera. Y todo eso es parte de la bioquímica. En la bioquímica también se ven enlaces. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. O ya se durmieron. No, no, no. ¿Ok? Bueno, pues vamos a darle, se basan en la bioquímica, resonancia magnética, ¿sí? Inmunotecnia. Ahora, dice aquí, seres vivos, reacciones químicas presentes en organismos y en células. Que bueno, a final de cuentas, si estamos hablando de bioquímica en los organismos, pues tenemos que tocar el tema de las células, porque al final muchas biomoléculas, ¿a dónde van a dar? A las células, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay cosas que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. Por mucho que le hagamos, no puede sintetizarlo. Un ejemplo claro de esto es la celulosa. Nosotros no podemos sintetizar celulosa, ¿verdad? Porque nuestras células no, ¿cómo les explico? No es compatible con nuestras células. Nuestras células no permiten esa entrada. Por eso les decía la clase pasada que les di análisis de fármacos. ¿Qué pasaría si yo a un fármaco, en lugar de ponerle lo que lleva, me equivoco y le pongo celulosa? Pues el fármaco no se me va a degradar en el cuerpo, porque nuestro cuerpo no degrada celulosa. ¿Sí? Entonces, nuevamente, partimos de un principio bioquímico para entender qué sustancias sí podemos procesar y cuáles no. Luego tenemos otra aplicación en la salud. Por ejemplo, elabora nuevos fármacos, terapia, aquí génica, yo creo que se equivocaron, es genética, yo creo, y solución de enfermedades, conoce patrones genéticos y alimentación saludable. Ok, creo que el semestre pasado les hablé un poquito de la eugenesia, ¿no?
Sí les hablé a ustedes, ¿no? No les hablé de la Ya no me eugenesia. acuerdo. No, creo que no. Ay, chicos, el semestre pasado, híjole. ¿Qué es la eugenesia? No la busquen en Google. Bueno, la eugenesia básicamente se basa en que podemos modificar genéticamente a un humano, ¿no? ¿Sí? Si saben que ya hay tecnología para cambiar ciertos aspectos físicos, por ejemplo, en los niños por nacer. Ya hay esa tecnología. A lo mejor no la hay en México, pero en países europeos ya está. ¿Sí o no? O sea que literalmente pueden decir qué es lo que puede tener su hijo, ¿no? Así es. Ya puedes elegir el color de piel, el color de cabello, el color de ojos, la altura. Aunque la altura, hay una cuestión ahí. La altura, no hay una razón específica. La altura realmente es algo que todavía no se ha logrado, ¿cómo se dice? Am, averiguar, no, averiguar cuál es el sustento de la estatura. Porque hay gente que es de familia, por ejemplo, chaparrita y tienen hijos altos. O Mi hermano es viceversa, adoptado, yo creo. ¿no? O viceversa, familias altas que su descendencia ya es bajita. Normalmente Porque dicen que es genético, ¿no? O sea, por ejemplo, si tus abuelitos eran altos, pues probablemente tú seas alto, ¿no? O sea, como que vienen arrastrando eso. Normalmente dicen eso. pero también juega un papel, pero también juega un papel importante la nutrición y la actividad física del niño y el entorno. Entonces, no es como que únicamente un factor genético. Sí, juega parte de eso, pero no lo es todo. Yo he platicado con amigos médicos y también eso me comentan. O sea, para la altura no hay un factor determinante. No es como que, pues yo soy alta y pues a lo mejor mis hijos salen altos. No, a lo mejor no es así. No hay como que un factor determinante. ¿Vale? Pero sí juega un papel determinante en el correcto desarrollo, pues una sana alimentación. ¿Y cómo podemos saber que tenemos una sana alimentación? Partiendo de fundamentos bioquímicos, ¿sí? Dice aquí alimentación saludable. También, por ejemplo, tenemos en la parte, alimenticia, mejora el valor nutritivo, alimentos transgénicos, que los transgénicos, hay mucha satanización en contra de ellos. Ustedes como químicos es algo que pues no pueden tener. O sea, que un químico me diga que está en contra del transgénico, híjoles, ¿qué les puedo decir? Que se equivocó ¿Por de qué? carrera. No, claro, porque un transgénico al final, ¿qué es? Un químico. Un producto elaborado. Un producto biotecnológico. ¿Para qué estudian los biotecnólogos? Entre muchas otras aplicaciones que tiene la biotecnología, una de ellas es precisamente cómo erradicar plagas, cómo hacer más resistente un alimento, cómo hacer que las condiciones climáticas no cambien mi alimento. ¿Cómo puedo, y lo más importante para mí, cómo abastecer a más gente de alimentos? Imagínense nada más. Imagínense que satanizamos todos los transgénicos y que hoy en día se elaborara una ley que prohíbe transgénicos. A partir de ahora, puro alimento orgánico. ¿Saben qué pasaría? Pues estaría muy contaminado todo el alimento, ¿no? ¿Perdón? Estaría demasiado lleno de plagas todo. Claro, Porque no habría estaría control. lleno de plagas. Más susceptible, ¿no? Por ejemplo, yo leía que precisamente se hace porque muchas veces los cultivos, cuando se ven afectados, además de la pérdida económica y monetaria, hay
como que perder esa parte genera un desbalance, porque muchas veces como esos alimentos se dan en ciertas temporadas, si no se dan en esa, pues ya no se van a dar. Y no sé, por ejemplo. Exactamente, Aldrich. Muy bien. Eso que acabas de decir es muy importante. Hay alimentos que solo se dan en ciertas temporadas y gracias a la biotecnología podemos tener frutos, esos frutos en cualquier época del año. Yo sé que va a haber personas que me digan, profa, pero yo tengo un árbol de mango y nada más da en la pura fecha que es de mango. Sí, pero es que a tu mango no le estás metiendo fertilizante, no le estás, o sea, es a lo mejor un árbol que tienes en tu casa. Digo, yo tengo árboles frutales y únicamente en la temporada nos arrojan. Pero, si estamos hablando de una actividad de agricultura muy grande que abastece mercados, entonces, ¿qué creen? Es importantísimo la biotecnología porque me permite que en cualquier época del año yo tenga esos frutos. Gracias a la biotecnología, yo puedo tener fresa, mango, aguacate todo el año y no nada más en temporada. ¿Sale? Además, lo que dicen es bien importante. Si no fuera por la biotecnología, sería más susceptible a plagas. Se echaría a perder mayor cantidad de vegetales. ¿Y qué creen? Que entonces, como los vegetales van a ser pocos, una menor cantidad, va a haber más hambruna. Y aunado a esto, su precio se incrementaría, porque acuérdense que a mayor oferta, ¿qué? La demanda, ¿qué hace? Pues la demanda va subiendo. Claro, o sea, cuando la demanda va subiendo, ¿verdad? El precio muchas veces, dependiendo en qué época sea, ¿sí? Podemos abaratar costos. Pero cuando algo escasea, el valor incrementa. Entonces estoy hablando de que pues si todo está plagado y es muy poco los alimentos vegetales que llegan a nosotros, ¿verdad? Son muy pocos. ¿Cuánto creen que se incrementarían los costos? Pues se dispararían. Se dispararían y la gente, obviamente tendríamos que, entrarían políticas para racionalizar las cantidades. O sea, por ejemplo, nadie puede comprar más de una bolsa de jitomate, porque entonces vas a dejar sin jitomate a las otras personas que vienen atrás. Entonces, esa es la importancia de la biotecnología. Gracias a la biotecnología podemos tener alimentos de origen vegetal a diestra y siniestra. Si ustedes quieren ahorita ir al mercado y comprarse 3 bolsas de jitomate, nadie se lo impide. ¿Sí me explicó? Sí. Esa es la biotecnología. Por eso yo cuando veo un químico que está en contra del transgénico, o sea, ay, cámbiate de carrera. Pues si no, no come, si ¿Ok? está en contra de eso, no come. Claro, y es que aparte pasa algo muy importante. Gracias a la biotecnología podemos llevar frutos a donde a lo mejor no se podían dar. ¿Sí? A lo mejor la tierra que tengo aquí a lo mejor no es fértil, a lo mejor no está mineralizada para que pueda brotar una planta, pero gracias a la modificación genética de esa planta ya me puede crecer. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo en mi casa un árbol de aguacate y ustedes saben que aquí el aguacate no se da en clima frío. ¿Sí? Creo que depende, bueno, serán todos los tipos de aguacates. Claro, Bueno, mi vecino se dan, tiene uno y la mayor parte del tiempo tiene un buen. pero te voy a decir por qué. Porque se modificó genéticamente la planta. O sea, la planta que ya nos llegó a nosotros ya venía modificada. Entonces, a mí me da aguacates casi todo el año, pero no es un aguacate común como el que hay en la verdurería, que es negro por fuera. Este es verde y es un poquito más duro. Entonces, repito, hay muchas cosas que nos llegan, pero ya están genéticamente modificadas. Tengo un árbol de guayaba japonesa también. Entonces, ¿Esa cuál es? es rojita y muy chiquita, parecida como a la cereza. Es guayaba, pero chiquitita, parece cereza. A lo Maestra, mejor, entonces ¿perdón? ya, ya ¿Cómo? entonces casi la mayoría de alimentos están
genéticamente modificados, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el jitomate inicialmente en su estado natural no es tan grande como lo comemos. Es Y más el pequeño. mango también, ¿Perdón? porque hay diferentes tipos de mango, también se deberá a eso. Sí, en parte. O sea, también hay especies de frutas. Eso, pues que ni qué. Hay especies de frutas, así como hay especies también de animales, ¿no? Pero si, por ejemplo, no sé si han visto que luego en las verdulerías venden la famosa naranja sin hueso o naranja con ombligo, sin ombligo, con hueso y sin hueso. Sí. Están modificadas genéticamente para que no dé hueso. La mayoría, las frutas, ¿por qué se caracterizan? Tienen un hueso. Por eso el aguacate es fruta y la fresa técnicamente no lo es. ¿Sí? Pensamos que las frutas porque son dulces, no es por eso, es porque la fruta tiene hueso o semilla. ¿Sí me explico? Entonces, si tú estás modificando una naranja para que no tenga hueso, pues habla de que hubo una manipulación genética. Ahora, la mandarina que ven ustedes con la cáscara gruesa también está modificada biotecnológicamente. ¿Por qué? Porque gracias a esa capa muy dura que tiene, que a veces están secas, pero tienen una capa bien gruesa, precisamente para que no se pudran por la humedad. ¿Sí me explicó? Órale. Entonces se podría decir que el chile es una fruta. Mm, depende, depende. El aguacate sí. El chile, desconozco, déjate investigo, pero tiene semilla. Pero sí sabían que ya se está manipulando el chile para que no tenga semilla. Sí, también varios otros, como el limón, por ejemplo. De hecho, el chile ni siquiera, ¿por qué tiene, qué es lo que le da ese picor al chile? La caseína, ¿no? Que es Sí, la sustancia que da ese picor. ¿Por qué la desarrolló? como método de defensa. Método de defensa para no ser comido, ¿verdad? Porque las plantas, al no poderse mover, tienen que buscar un mecanismo de defensa. Por eso es que hay mucha planta venenosa. Y Por eso nosotros es malo comemos andarse así. fumando tés naturales, ¿vale? No, que pues, su sistema de defensa y nosotros nos lo comemos por eso. Pero, ¿qué creen? Llegó un mexicano y al mexicano no le importó comerse el chile. Y ahorita es parte de nuestra gastronomía. Pero inicialmente ese picor es el mecanismo de defensa. Y nuevamente, todo parte de un sistema bioquímico, porque la caseína al final es, ¿qué cosa? Es una biomolécula. Incluso, tanto así que hay una especie de pajaritos que comen chile, precisamente porque necesitan la caseína. No sé qué especie sea, déjenme lo investigo, pero es una especie de pajarito que come chile, porque necesita de la caseína. Entonces, ¿ustedes creen que esa caseína no tenga algún funcionamiento biológico? Claro que lo tiene. De hecho, está comprobado que comer chile natural, no su salsa búfalo y su valentina, comer chile tiene antioxidantes. ¿Sí? Entonces, sí hay una función biológica. Todo lo que nosotros comamos va a repercutir en nuestro organismo. ¿Sí? Bueno, luego tenemos acá también otra importancia de la bioquímica, el medio ambiente, como en el cambio climático y en la extinción de especies. ¿Vale? Y pues aquí en el desarrollo, lo que es la manipulación genética, mediante productos como lo es la biotecnología, ¿sí? Y lo que son los seres vivos, la famosa eugenesia, también la clonación de órganos. Aquí también entra la bioquímica. También en la fabricación de polímeros para uso médico. Por ejemplo, cuando operan a alguien, esos hilos con los que suturan
tienen una función bioquímica, porque a la larga se va a degradar dentro de tu cuerpo y no va a repercutir. No es un agente externo, va a terminar degradándose, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que para hacer esos hilos no necesitan estudiar bioquímica? Claro que sí, porque necesitan saber cómo va a funcionar ese producto dentro de mi cuerpo. Y ahí entra otro concepto que vimos el semestre pasado, la biocompatibilidad. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Son muchas cosas, chicos, pero yo me emociono hablando. Perdón si los hago bolas, me emociono hablando de esto. Bueno, ¿qué tipos de moléculas entonces estudia la bioquímica? Nos dice aquí que la materia viva está conformada por bioelementos, ¿sí? Que por su abundancia van a ser primarios o secundarios, ¿sí? Si su proporción es muy pequeña, se van a conocer como oligoelementos. Uh-huh. Y aquí vamos a hablar un poquito de eso. Dice, ¿cuáles son los bioelementos primarios? Y aquí, ¿sí ven las diapositivas? Sí. Perfecto. ¿Cuáles son los bioelementos primarios? Dice aquí, son los más abundantes, los que me decían hace rato, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son los principales que forman lo que son nuestras, ¿qué? Biomoléculas. Ahora, ustedes saben que la mayoría de la materia que abunda en el planeta está compuesta de carbono, ¿sí? Por eso se junta aquí la parte científica, a veces con también un poquito la parte religiosa, ¿no? Cuando dicen el hombre viene del barro, ¿por qué lo dirán? ¿Creen que sí tengamos que ver con el barro? Pues hay algunas teorías que sustentan que sí, que ciertas condiciones dadas con cierto tipo de moléculas generó lo que nosotros conocemos como vida. Pero bueno, Así es. se queda como en una teoría más. ¿Y sabes por qué? Porque el barro también contiene carbono, hidrógeno. Entonces nosotros también, por eso dicen, venimos del barro. Entonces, aquí tanto se le da la razón a la parte religiosa como a la parte científica. ¿Por qué? Porque toda la materia parte de compuestos orgánicos. Por eso cuando dicen alimentación orgánica, pues sí, todo es orgánico. O sea, ¿sí me explicó? Bueno, luego dice acá, de estos 6 elementos, los 4 primeros constituyen aproximadamente el 95% de la materia viva y los 6 juntos llegan a formar el 96.2% de la misma. O sea, que el 95% de la materia está formada por el famoso chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y el otro 1.2% restante son estos mismos elementos más fósforo y azufre. Y de hecho en química orgánica han de haber visto muchas de estas moléculas, ¿no? Sí. Acuérdense que nada más con estos 6 elementos, tenemos para formar miles y miles de moléculas. Pues nada más imagínense, 10 millones de compuestos orgánicos, 10 millones, o sea, 10 millones de moléculas diferentes que únicamente se están componiendo de 6 elementos, más los productos inorgánicos que tenemos. ¿Tienen idea de cuántas moléculas existen en el mundo? Que no nos va a dar tiempo a estudiar todas esas en la vida. Bueno, luego dice, estos elementos tienen gran facilidad para construir moléculas complejas en forma de cadena. Las más sencillas se componen solo de carbono e hidrógeno, los famosos hidrocarburos, y a partir de ellos
por sustitución de algunos hidrógenos, ¿sí? Y a partir de ellos, por sustitución de algunos hidrógenos por otros átomos o grupos de átomos funcionales, se obtienen infinidad de compuestos o biomoléculas. Les decía yo, ustedes pueden tener dos moléculas similares con los mismos compuestos, pero si tienen un enlace diferente o un átomo de carbono en un lugar distinto, ya es una molécula completamente diferente con propiedades diferentes, ¿sí? Así me digan, profa, pero es que son los mismos elementos. Sí, pero su acomodo está de diferente manera y gracias a ese acomodo tiene unas propiedades completamente diferentes, ¿sí? Luego aquí entonces tenemos un cuadrito que dice, ¿cuáles son los bioelementos primarios? Los que se componen por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Dice ahora, los secundarios son todos los demás. Dentro de ellos, los hay más abundantes y suelen presentarse en forma de sales y minerales. Hay otros minoritarios que solo forman parte de ciertas moléculas, como por ejemplo la hemoglobina, la tiroxina, la clorofila. Dice, se pueden diferenciar como indispensables que aparecen en todos los organismos, como por ejemplo el calcio, el cloro, el potasio, el sodio, el magnesio, el hierro, etc. Y los variables, que como su nombre lo indica, ¿verdad? Pueden faltar en algunos organismos, o sea, no es como que forzosamente los tengan. Dice, algunos de ellos son el bromo, el zinc, el aluminio, el cobalto, el yodo y el cobre. Estos pueden faltar, ¿no? Como su nombre lo dice. Por ejemplo, sabemos que el aluminio específicamente hay que llevarla con cuidado, ¿verdad? Cuando hablamos de aluminio, porque el aluminio a la larga se cree que puede tener daños cerebrales. O sea, una persona que consume mucho aluminio en determinados productos, pues puede tener consecuencias mentales más adelante. Lo mismo pasa con ciertos pigmentos presentes en alimentos chatarra. Por ejemplo, los chetos contienen, me parece que rojo 40, amarillo 5 y otro colorante, que es lo que le da como que ese color rojito a la fritura. Y generalmente esos colorantes contienen plomo. Y acuérdense, cualquier metal es cancerígeno en el cuerpo humano y también se relacionan con problemas mentales más adelante. Puede ser Alzheimer, puede ser pérdida cognitiva. La pérdida cognitiva, pues es la manera en la que nosotros aprendemos, ¿no? Procesos cognitivos, ¿sí? Entonces hay que llevarla con cuidado cuando estemos comiendo cosas que tienen metales. Bueno, luego dice acá, regresamos a esta, ¿sí la ven? Dice, bueno, estos compuestos, ya vimos cuáles son los primarios y secundarios. Ahora, estos establecen enlaces químicos, que gracias a esos enlaces químicos se forman lo que son las biomoléculas. Las biomoléculas pueden tener función estructural, energética o dinámica. Acuérdense que para que yo pueda tener una dieta balanceada, ¿qué necesito? Necesito equilibrar mis carbohidratos, mis proteínas, mis lípidos, mis grasas, mis triglicéridos. Hay cosas que debo tenerlas en mayor cantidad que otras. Por ejemplo, cuando hablo de carbohidratos, tengo que irme con cuidado, ¿sí o no? Porque los carbohidratos, si bien los necesitamos porque son fuente de energía, cuando comemos exceso de carbohidratos, también perjudicamos a la salud. ¿Por qué? Porque engordamos, porque nos inflamamos, ¿verdad? También nos genera así, ¿cómo se llama? Hígado graso, ácido graso. Hígado graso, entre otras enfermedades, ¿no? Cuando abusamos de los carbohidratos. Y hay muchos alimentos
que son carbohidratos y que la gente considera como sanos, pero que hay que comerlos con cierta reserva. Por ejemplo, para las personas que les gusta mucho comer arroz, el arroz no debe llenar la mitad del plato. El arroz debe ser nada más un cuarto del plato. Hay que irnos con cuidado cuando comemos este tipo de alimentos. Las papas también son carbohidratos, las harinas, los azúcares, ¿sí? Entonces, no está mal comerlos porque necesitamos energía, pero hay que moderarlos. Y dentro de los carbohidratos, pues obviamente tenemos a los complejos, a los sencillos, ¿verdad? Incluso la avena, que mucho se nos dice en la cultura del fitness, ¿no? Que comer avena es bueno, sí, hasta cierto punto tiene propiedades benéficas para la salud, pero cuando la comes en exceso, a final de cuentas, la avena también es un carbohidrato. Entonces también te puede producir algún problema con hígado graso. ¿Sale? Bueno, luego dice, biomoléculas, aquí está lo que les decía hace rato. Las tenemos, las orgánicas, que son glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, triglicéridos, que triglicéridos también necesitamos, ¿eh? Y colesterol también necesitamos, pero también hay que saber de dónde agarramos nuestro colesterol, porque no es lo mismo colesterol proveniente de aguacate que colesterol porque me comí un tubo de galletas Marías o otra galleta. Bueno, también tenemos la parte inorgánica, que estas serían el agua y las sales minerales. El agua y las sales minerales son biomoléculas también, pero no son orgánicas porque, como decía Aldrich, no llevan carbono. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? Sí, sí, sí. ¿O ya se durmieron, chicos? No, es que No, no, no. bueno, estoy tomando apuntes. Sí vayan tomando apuntes, pero se las voy a mandar. Bueno, entonces, ¿hasta aquí dudas? No, No. ¿No? Bueno. Entonces, ya con todo esto, ¿qué entendemos por una biomolécula? Un compuesto orgánico que forma la materia viva. Resultan de la unión de los bioelementos por enlaces químicos, entre los que destacan los de tipo covalente. Y se distinguen entre, ya dijimos, orgánicas, inorgánicas. Ahora, yo les pregunto aquí, ¿creen que las vitaminas serán biomoléculas? no, ¿No? ¿Pero podrían partir de biomoléculas? Pues sí, porque sí, por los elementos. Sí, claro. Claro. De hecho, algo que tienen las frutas y verduras precisamente son las vitaminas. Por eso es muy importante consumir vegetales. Yo sé que a mucha gente no les gusta, pero aquí entra una parte bien importante. Cuando la gente dice, la fruta no es mala porque tiene vitaminas y minerales, efectivamente, tiene muchas vitaminas y minerales, pero hay que comerla con cuidado porque, repito, tienen exceso de azúcares. Entonces, defendemos la fruta porque nos sabe rico, porque es dulce, ¿no? Pero ¿por qué no decimos lo mismo de los vegetales? ¿Qué será mejor, comer fruta o comer vegetales? vegetales, ¿no? Porque creo que Comer tienen balanceado. menos fructosa que Claro, las frutas. claro. Y con esto no digo que corten de tajo la fruta. No, no, no. O sea, coman fruta, pero cómanla con su debida reserva, como cualquier alimento. Ningún alimento en exceso es bueno. Platicaba con un amigo médico y me comentaba que la semillita esa de la manzana, yo no sabía eso, Yo que sí, contiene cianuro. 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 también la cereza. Ah, mira, no sabía. Sí, con suficiente
No, sí tienes que consumir de muchísimo, pero con suficientes cerezas te podrías envenenar. También te podrías envenenar con la sandía pasada, echada a perder, y con las espinacas. O sea, claro, tendrías que consumir una cantidad muy grande, pero sí te podrías intoxicar por comer exceso de espinacas. Sí. Nuevamente, regresamos a lo que les decía el semestre pasado. No porque algo sea natural, tenemos permitido abusar de él. ¿Sí? Hay cosas que son naturales y causan un mal tremendo. Por ejemplo, los hongos. ¿Sí? Y hongos hay testimonios. ¿Ok? Me suena que usted tiene testimonio propio. Perdón. No, que sí, es una fuente natural, pero no Dile al buena. Rich lo que dijiste. No, que los Pero no hongos tengan, están locos. Repítelo. espero no tengan testimonios propios, pero si los Dijo tienen, que, ya experimentaron, Yo no dije híjole, nada. dijo Yo Aldrich no que dije usted nada. tenía testimonio propio, Dije que profesora. Luisito comunica, no que la profa Maite. No sean chismosos. Hay 45 Gente alumnos más que vulgar, gente escucharon lo vulgar. mismo. sus hongos. Hay que tener, hay que tener cuidado cuando están probando cosas. O sea, bueno, de hecho, lo ideal es que no las prueben, pero pues, si ya lo hicieron, tengan en cuenta que siempre hay un riesgo. Puede ser el riesgo que pues, por ahí queden. Sobredosis. Aparte, imagínate, hay gente que se va y ya no regresa, ¿eh? Y aquí en mi pueblo hay muchos así. Se Bueno, más fueron bien y ya no hay, ¿no? ya no volvieron. Aguas. ¿Sale? Bueno. Voy a pasarles rápido. Ah, ok. La siguiente diapositiva, esa las hice yo. Esta diapositiva no se las voy a explicar por ahorita, porque va a ser un tema un poquito más detallado y yo quiero, o sea, quería que comprendieran esto básico para que ya podamos pasar a lo que comienzan a ser las rutas metabólicas. Ya cuando nos comencemos a meter con catabolismo y anabolismo, que va a ser la siguiente clase, que me parece que, ¿qué día es? Espere, veo mi horario. A ver, Yo ya lo tengo aquí a la mano. a ver, Tenemos, creo que ¿Cómo que creo? pues es que estoy viendo. Digo, si tú estás viendo tu horario es porque no sabes. Entonces no estés a reclamando. ver, a ver. El jueves. Creo que es el jueves. Tenemos jueves. Sí, jueves. Ok, y, permítanme, es que quiero ver algo. Ok. Les voy a dejar una pequeña tarea. No. Sí, pero está muy, muy pequeña, chicos. De hecho, bueno, a ver, no se les voy a dejar como tarea, como tal, o sea, quiero que lean sobre esto, no les voy a pedir entrega ahorita, nada más quiero que lean sobre los ciclos biogeoquímicos. Geo de tierra, geo, como geografía, químico. Le meten muchas materias a una sola palabra. Sí, pero ahorita se van a dar cuenta por qué. Lo voy a explicar detalladamente, pero quiero que ustedes lo lean. De hecho, les voy a pasar estas diapositivas que no tienen mucha información, o sea, es lo que vimos ahorita, pero aparte les voy a pasar un artículo. Miren, es letra regular y nada más tiene 11 hojas. Profa, Yo sé, ¿lo está presentando? ¿cómo? ¿No? Ajá, es que no se ve nada. Está negro. ¿Se ve negro? Sí. ¿Se ve negro? Ya no. Black, Ok. para más internacionales. A ver, permítanme, voy a quitar esta y voy a presentarles un artículo. Permítanme tantito. Es que mi compu ya está muy lenta, ¿saben? Ya tiene mucho tiempo conmigo.
y me ha soportado 2 tesis, entonces imagínense, la traigo para allá y para acá, entonces. ¿2? Sí. La de mi licenciatura y la de mi maestría, imagínense ya cuánto ya me duró. Sí, está potente. Bueno, tampoco tiene mucho que salir, pero bueno, sí, pero no tanto, pero pues ya unos 7 añitos mi computadora ya tiene. Sí, ya está viejita. Permítanme. Ay, es que no les puedo compartir esto. Permítanme, a ver, chicos. Una ventana. Ay, permítanme, chicos, no sé qué está pasando que no me deja compartirles. Ay, a ver si ya. Creo que ya. A ver, ¿ahí ya la ven? Ya. Ok. Sí. Bueno, básicamente este es el artículo que les voy a mencionar. Miren, rápidamente, les pedí, no va a ser tarea, o sea, no lo voy a calificar, pero sí me interesa que lean para que vengan con nociones y miren, es más fácil agarrarle la onda cuando ya leyeron un poquito más que cuando vienen en blanco. Ah, les pedí el concepto de ciclo biogeoquímico. Básicamente, este regula lo que es la transferencia de carbono entre la atmósfera y los océanos y el suelo. ¿Por qué se llama biogeoquímico? Porque como su nombre lo indica, tiene que ver con la parte de la litosfera, es decir, lo que son los océanos y suelos. Acuérdense que en geografía vimos que la Tierra, bueno, el planeta Tierra como tal tiene capas, ¿sí? Tiene capas hasta llegar a un núcleo. De hecho, los volcanes trabajan bajo ese mecanismo, ¿no? Llega un momento en el que la presión es tanta que tienen que buscar la manera de expulsar eso que tienen. De ahí las erupciones volcánicas, de ahí los tsunamis, que sí, entiendo, pues son desastres naturales, causan muchos daños, pero a final de cuentas siguen siendo procesos de la naturaleza en donde el hombre no puede intervenir. Bueno, esto es importante porque aquí juega un papel muy importante lo que es el dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono también está muy satanizado. Generalmente dicen, es que las emisiones de dióxido de carbono, y sí, es verdad, hay un incremento de dióxido de carbono, pero también es cierto que si lo mantenemos en los niveles estables, eso ayuda a que se genere la vida sobre la Tierra, a que las Sí, sí. condiciones en la Tierra sean óptimas. De hecho, nosotros estamos emitiendo dióxido de carbono todo el tiempo mediante los desechos de la respiración, que a final de cuentas, toda respiración es un proceso de combustión. Vamos a retomar sus clases de química pasadas. Para que haya una reacción, para que en una reacción haya fuego, explosiones, incendios, quiere decir que estamos hablando de una reacción de combustión, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Sin embargo, eso no significa que todo lo que tenga, que únicamente tiene que haber fuego para que se dé combustión. Es aquí la parte donde se me confunden los estudiantes. Ojo, todo lo que lleve fuego y explosiones, incendios, es combustión, pero
no significa que algo que no lleve incendios no lo sea. Nuestra respiración es combustión. Hay una oxidación también. Y ese desecho que estamos generando con nuestra respiración es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono ayuda a equilibrar la vida en la Tierra. El problema es cuando hay un incremento en las emisiones de dióxido de carbono por medio de actividad industrial, de transporte y de otras actividades muy contaminantes como lo son, la ganadería es muy importante, pero también es contaminante. También la agricultura. Todas las actividades humanas contaminan. Al cuentas, toda actividad, hasta cocinar, tiene que ver con este efecto. ¿Sí? Ok. Partiendo de ahí, los ciclos, como su nombre lo indica, un ciclo biogeoquímico, lo que va a hacer es que va a generar que ese dióxido de carbono se disuelva en el agua, en los nutrientes del suelo, ¿verdad? Formando lo que son los ácidos carbónicos. Y de esta manera se va a atacar a los silicatos, que como su nombre lo dice, si hablamos de un silicato, estamos hablando de un compuesto que contiene, ¿qué cosa? Silicio. Silicio. El silicio es un elemento inorgánico. Y acuérdense que hace rato en la presentación dijimos la palabra silicio dentro de las biomoléculas inorgánicas. Estaba en la presentación, ¿verdad? Decía que había elementos como el silicio, el aluminio, ¿verdad? Que eran parte de ciertos minerales. Hasta hablamos de los crucíferos, ¿no? Bueno, luego dice aquí, los silicatos constituyen lo que son las rocas, formando bicarbonato, ¿sí? También lo que yo les decía de estas conchitas de mar, ¿no? Bueno, estos iones lo que van a hacer es que van a ser asimilados por ciertos animales, entre ellos también nosotros, porque recuerden que nosotros también cumplimos las mismas funciones biológicas que un animal. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Bueno, estos nutrientes entonces van a terminar siendo asimilados por los suelos, por las plantas, por los animales y por nosotros mediante los alimentos. Ese es el ciclo biogeoquímico. Así como hay ciclo del agua, así como hay ciclo del nitrógeno, también hay un ciclo del carbono, que precisamente es este. ¿Sí? Sí, maestra. Es un ciclo constante porque al final todo retorna a la atmósfera. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, aunque no hubiera actividad humana en las erupciones volcánicas, hay esa fusión de rocas, ¿sí? Acuérdense que son temperaturas tan altas que funden a lo que es la roca. Entonces, esas emisiones que son peligrosas, ¿verdad? Que tienen que desalojar a la gente porque causa muchos problemas a las vías respiratorias, todo eso tiene desechos de dióxido de carbono, que a final de cuentas van a parar a lo que es la atmósfera. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Acuérdense que cuando hablamos de una combustión, chicos, cuando algo se quema, ¿qué desechos tenemos? Hay algo que no importa lo que estén quemando, así sea papel, así sea madera, así sea llanta, que eso no lo hagan, por favor. Los plásticos, además de que son súper cancerígenos cuando los quemas, contaminan demasiado. Pero vamos a suponer, estás quemando un papel, estás quemando una madera, estás quemando una llanta o caucho. ¿Qué tienen en común estas tres reacciones? Bueno, las tres dejan cenizas al final de la combustión. Ajá, y esas cenizas no son más que desechos. Desechos de, ojo, toda combustión genera como desechos
vapor de agua y dióxido de carbono. Ojo aquí, cualquier combustión, cualquier incendio, quemes lo que quemes, así quemes tela, ¿sí? Todos van a generar esos dos productos como desecho, dióxido de carbono y vapor de agua. Claro, dependiendo lo que tú quemes, va a haber otros desechos diferentes en comparación con otros. Por ejemplo, pues a lo mejor quemaste algo con desecho y generó desechos sulfatados o, o quemaste otra cosa y desechos nitrogenados. Ya cambia un poquito, no, repito, no es lo mismo quemar un caucho, un pedazo de llanta, a quemar una madera, a quemar una tela, a quemar un papel, a quemar comida, que es a final de cuentas un desecho orgánico. No es lo mismo. O sea, todos van a generar dióxido de carbono y vapor de agua, pero va a cambiar otros compuestos que tienen. Pero siempre, siempre van a haber esos dos primeros. Entonces, ¿la combustión es muy importante para el ciclo de la vida? Sí, bastante. Pero hay que entender qué procesos de combustión son naturales y benéficos para la Tierra y qué otros no lo son. No sé si fue este grupo que les hablaba de los incendios forestales. ¿No les hablé de eso? No, pero pues podemos hablar de ello. Ok. Ok. Bueno, se los comento porque tiene que ver con el ciclo biogeoquímico. Si el día de hoy se quema por descuido del humano un bosque, es gravísimo, ya sabemos, somos químicos, digo, ya sabemos lo que puede pasar, además de la extinción de especies, además de las emisiones al ambiente, además de la pérdida vegetal, ¿verdad? De la desmineralización de los suelos. Sabemos que es un caos tremendo que se incendie una selva, un bosque, como pasó hace mucho tiempo con el Amazonas y como sigue pasando ahorita. Pero hay incendios forestales que se dan de manera natural mediante tormentas eléctricas. Y, contrario a lo que se piensa, ese tipo de incendios sí traen un beneficio al bosque porque renuevan la tierra. ¿Sí me explico? Ojo, no estoy diciendo que los incendios sean buenos, no lo son, pero me refiero que hay incendios que son de origen natural. Nosotros no lo vemos, estamos aquí, pero cuando en un bosque hay una tormenta eléctrica, y ustedes saben que los árboles atraen la electricidad, entonces es más fácil que haya una tormenta eléctrica en un bosque, ajá, y se produzca adrede un incendio, ¿no? Adrede a ello. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se dice? Rejuvenecer de la tierra, ¿sí? Claro, repito, o sea, eso no significa que, un incendio, pues está bien. No, 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 no. Hay que saber distinguir cuando hay un proceso natural, ¿verdad? Que es para renovación de los minerales presentes en la tierra y las especies, y cuando es algo provocado. ¿Sí me explico? Entonces, eso es parte de lo que son los ciclos biogeoquímicos, porque todo eso está recirculando y, a final de cuentas, va a terminar parando en nuestros alimentos, que son los alimentos que vamos a ingerir y que nos van a generar una reacción en cadena de cuestiones bioquímicas mediante el metabolismo. ¿Sí o no? Entonces, algo tan pequeño repercute bastante. Bueno, ya para terminar, quedan 14 minutos. Rápidamente. Este es lo que vimos hasta ahorita, ¿no? Lo que es la bioquímica, los bioelementos. ¿Sí? Luego tenemos acá, dentro de las vías, pues la parte orgánica y la parte inorgánica. Luego dice aquí nos hago hincapié en que dentro de la materia vamos a ver la importancia del agua. Dice aquí, el agua es una molécula de enorme importancia biológica,
tanto por su abundancia como por las funciones que desempeñan en la materia viva, como por el papel, así como por el papel que ha jugado en el origen y evolución de la vida. El agua es la biomolécula más abundante de los seres vivos, alcanzando una proporción media del 75% del peso total. O sea, que 75% de nuestro peso es agua. Dice, hay seres con mayores proporciones, por ejemplo, las lechugas o medusas, con más de un 90% de agua. Dentro de esto también tiene que ver las frutas. Dice, y otros con muchas menos, por ejemplo, las semillas de los vegetales con 15%. Esta agua procede en su mayor parte de medio externo y en menor proporción de reacciones químicas de las células. Dice aquí, en los seres pluricelulares, el agua se encuentra dentro de las células, entre las mismas, es decir, espacio intersticial o intercelular, o circulando por el organismo, sangre, linfa o savia. Luego dice acá, estructura de la molécula. La molécula de agua es neutra en conjunto, pero presenta bipolaridad, es decir, se comporta como un pequeño imán o dipolo, debido al reparto asimétrico de sus electrones. Acuérdense lo que les comentaba en la clase pasada. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una disociación, estamos hablando de la manera en que los iones, ¿qué hacen? Se separan y unen con facilidad estando en un medio acuoso. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una disolución en donde vamos a poner agua y le agregamos una sal? Enseguida comienza a haber una disociación, lo que produce una mayor energía y a la par una mayor fuente de electricidad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Comienza a haber una desintegración y se van los iones positivos, que serían los cationes, y los iones negativos, que son los aniones, se comienzan a separar. Posteriormente, ¿qué va a hacer la molécula de agua? Va a buscar la manera de formar el famoso ion hidronio, ¿no? ¿Sí o no? Sí, el otro, ¿Sí? oxidrilo. El ion oxidrilo. Acuérdense que el agua también va a fungir como un anfótero. Esto es, va a actuar como ácido o como base dependiendo la presencia, ¿sí?, de un pH, ¿cómo se dice? Contrario, ¿sí? Si es base, va a fungir como ácido. Y si es ácido, va a fungir como una base, ¿sí? Entonces, el agua es de mucha importancia en un proceso biológico. Dentro de sus funciones biológicas, dice aquí, tiene un extremo con carga positiva y el otro extremo con carga negativa. Sí, por eso es una molécula polar. ¿Sí? Luego dice aquí, debido a esta característica entre hidrógenos y oxígenos de distintas moléculas, se establecen enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno, que mantienen unidas a las moléculas de agua. Ojo aquí, chicos, esto es muy importante, conocer los enlaces que se forman por medio del agua, porque acuérdense que lo que les dije la clase pasada, todos los desechos de una reacción casi siempre van a dar agua. ¿Se acuerdan que les dije? No me digan que no se acuerdan, chicos. ¿Se acuerdan que les dije? Uno de los principales desechos siempre que hay una reacción es agua. Agua. ¿Sale? Y el agua juega un papel muy importante en las rutas metabólicas y en las reacciones dentro de los organismos. Entonces, el agua es fuente de estudio en bioquímica. Luego dice aquí, funciones biológicas están relacionadas con sus propiedades físico-químicas, las cuales son función disolvente, que bueno, esa es la más común. Otra, medio de reacción, ¿sí? Es decir, constituye un medio que facilita la movilidad de las moléculas, favoreciendo
el que puedan reaccionar entre ellas, ¿sí? Hay cosas que para que puedan reaccionar, el agua tiene que ser el intermediario. Un claro ejemplo de esto, cuando lavamos ropa. El agua va a ser el medio por el cual el detergente va a poder desmanchar, va a poder limpiar. Si no fuera por el agua, el detergente por sí solo no puede hacerlo, ¿sí? El agua es el medio por el cual el detergente va a tener su acción. No importa si es detergente o es jabón, porque acuérdense que es diferente. Un jabón parte de cuestiones naturales, parte de grasas, y un detergente es completamente sintético. Esa es la diferencia entre jabón y detergente. Pero ninguno de los dos va a tener una acción limpiadora si no hay presencia de agua. Punto principal. Luego dice acá, función transportadora. Los medios transportadores de sustancias tanto nutritivas como desechos suelen estar constituidos por agua. Por ejemplo, la sangre, ¿sí? La sangre todo el tiempo está recirculando, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tuviéramos sangre estanca? Pues estaríamos más enfermos, ¿no? Porque no está recirculando esta sangre. ¿Por qué? Y si no recircula, ¿qué pasa? No se puede limpiar. ¿Sí o no? Sí, sí. La sangre necesita limpiarse. ¿Y quién la limpia? El corazoncito. Sí. El sistema cardiovascular juega un papel muy importante. No nada más es recircular para el correcto funcionamiento de los órganos. También está constantemente filtrando la sangre. ¿Sí? Y si no tuviéramos ese sistema y tuviéramos la sangre estancada, imagínense la cantidad de enfermedades. La sangre tiene que recircular. Por eso es muy importante la alimentación nuevamente. Porque si nosotros tenemos alguna obstrucción en una arteria, la sangre necesita pasar. Y si no pasa, ¿qué creen? Tiene que haber más presión del corazón para que la sangre, para que empuje la sangre y pueda seguir su transcurso. Y es ese incremento de presión en el corazón, ese esfuerzo, lo que provoca los infartos. De ahí la importancia de una correcta alimentación para mantener nuestras arterias con salud. Que no haya obstrucciones. Imagínense nada más que una obstrucción en una arteria puede ser hasta un motivo de trombosis, que es un infarto fulminante. ¿Sí me explicó? Entonces, Sí. tenemos que comprender que muchas cosas que pasan parten de una función pequeñísima, parten de una molécula. Esa es la importancia de la bioquímica. Luego dice acá, función bioquímica. El agua participa en las reacciones bioquímicas como sustancia reaccionante o sustrato, como por ejemplo las llamadas hidrólisis, mediante las cuales las macromoléculas orgánicas son descompuestas en moléculas más simples. Luego, por último, dice, función estructural. El agua puede servir de auténtico esqueleto, dando consistencia a ciertas moléculas o estructuras, ¿sí? Por ejemplo, en plantas herbáceas o en animales como las medusas, que como ya dijimos arriba, parte de su estructura es más del 90% de agua. O sea, prácticamente una medusa es prácticamente 90% agua. El plancton, ¿verdad? ¿Sale? Y plantas, me imagino que como las algas. Pero es muy importante cuidarlos. ¿Por qué? Porque si saben que las algas generan más oxígeno incluso que un árbol, aunque estén dentro del mar. Entonces, otro punto por el que necesitamos cuidar los mares.
la producción de oxígeno, la mayor producción de oxígeno, contrario a lo que muchos piensan que viene de los árboles, que los árboles hacen una gran parte, otra gran parte la hacen las algas marinas. Entonces, he ahí la importancia de los ciclos biogeoquímicos en el aprovechamiento de estas moléculas de dióxido de carbono. Bueno, y ya para terminar, función termorreguladora, esta también ya la sabemos. El agua, debido a su elevado calor específico, ¿sí?, que se necesita mucha energía para elevar o disminuir su temperatura, es un excelente regulador y evita cambios bruscos que pueden afectar a los seres humanos. Por ejemplo, la sangre calienta la piel cuando ésta pierde calor, o el sudor la enfría si hay sobrecalentamiento. Pero todo ello sin tener que movilizar o perder gran cantidad de líquido. ¿Sí? Dice aquí, la vida se considera tan ligada al agua que ahora se ha demostrado la existencia de esta en Marte. Ok, cuando dicen, ¿hay vida en Marte? Sí, claro, nos imaginamos como en las películas, ¿verdad? Pero no, simple y sencillamente con que haya agua, puede haber presencia de bacterias, y eso ya es vida. ¿Sí? Acuérdense que la vida no la hace el tamaño. No porque algo sea chiquito no tiene vida, sino que simplemente es vida, pero ¿en qué? Mediante microorganismos. Un sistema natural. ¿Sí? Así sea una bacteria, así sea un virus, así sea un hongo, es vida, ¿me explico? No la determina el tamaño, sino su función biológica. ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ya se durmieron? No, no hay duda, maestra. Igual lo de este proceso vamos a volverlo a ver de manera más detallada en la siguiente clase, ¿no? Sí, vamos a ver porque ya no me dio tiempo, se me fue en hablar, pero les quería mostrar yo el cuadernillo, que de hecho la primera unidad es todo lo que es importancia del agua, importancia de las biomoléculas. Esa es básicamente la primera unidad, pero pues ya se nos fue el tiempo. Yo me emociono hablando, chicos, discúlpenme si hablo mucho, pero a mí no me pasen un micrófono porque me aviento las 4 horas. Entonces, pues dudas hasta acá. Por el momento no, Rafa. Muchas gracias. Ok. Ya no me dio tiempo darles la introducción a la siguiente materia, pero la vamos a dejar para el día de mañana, nos toca. Va a estar muy interesante también esa, y tiene mucha relación con la bioquímica, porque si ustedes quieren sacar un producto, van a tener que buscar la manera en la que pueda ayudar a la sociedad. ¿De qué manera? Puede ser un suplemento, puede ser un alimento bajo en calorías, y aquí otro punto bien importante. No es lo mismo un alimento, ¿cómo se llama? Saludable, a que sea menos dañino. Porque muchas veces también tenemos este concepto mercadológico de que algo es saludable. Por ejemplo, las galletas Marías. Es saludable, ¿no? Dicen, porque tienen menos azúcar que otras galletas. A ver, que sea menos dañino que otras galletas no significa que sea saludable. Entonces hay que entender conceptos. Y eso lo vamos a ver en la materia de elaborar un producto. Vamos a ver todas estas características de productos. ¿Sí? Pues, si ya no hay dudas, chicos, les voy a pasar la presentación y estas hojas, el artículo que acabamos de leer. Y nos vemos la siguiente clase. ¿Sale? Sale, profe. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, no hay duda. Bueno, pues. Maestra, nada más la tarea es investigar el concepto que dejó, ¿verdad? Nada más lean, no la voy a revisar, nada más lean. Ok. Y voy a pasar lista, no se preocupen, esta vez no porque todavía no tengo lista oficial, pero probablemente ya las tengo mañana. Mañana ya las tengo. ¿Sale? Bueno, pues cuídense mucho. Sí, maestra, gracias. Buen día. Igual. Igual, profe, cuídese. Bye. A usted, bye. Y a la familia también.